Miles de kilómetros lejos de casa, te encuentras varado. No tienes dinero. No tienes posesiones. No tienes un plan. Y no sabes qué hacer a continuación. Para la mayoría de las personas, una situación así sería una tragedia. Muchos entrarían en desesperación. Otros culparían al destino. Y algunos simplemente se rendirían. Pero para Zeno de Chipre, aquel momento de pérdida total se convertiría en el inicio de algo extraordinario. En lugar de ver el fracaso como el final de su historia, lo convirtió en el comienzo de su legado. Zeno había sido un comerciante rico. Un hombre acostumbrado al éxito. Pero alrededor del año 300 a.C., todo cambió. Su barco naufragó cerca de Atenas. Y con él, desapareció toda su fortuna. En un solo instante, pasó de tenerlo todo, a no tener absolutamente nada. Sin dinero. Sin seguridad. Sin dirección. Pero en lugar de rendirse, tomó una decisión que cambiaría la historia de la filosofía. Entró en una librería. Mientras hojeaba los libros, encontró historias sobre un hombre llamado Sócrates. Un filósofo que cuestionaba la vida. Que enseñaba a pensar. Que buscaba la verdad. Zeno quedó profundamente intrigado. Así que comenzó a buscar a los sabios más respetados de Atenas para aprender de ellos. Estudió. Escuchó. Reflexionó. Y con el tiempo, empezó a enseñar a sus propios estudiantes. Fue entonces cuando nació una de las filosofías más influyentes de la historia. El estoicismo. Una filosofía basada en la virtud, la disciplina, la razón y el autocontrol. Una filosofía que enseñaba algo radical para su época, y que sigue siendo poderoso incluso hoy. No puedes controlar todo lo que sucede en tu vida. Pero siempre puedes controlar cómo respondes a ello. El nombre estoicismo proviene de un lugar específico. La Stoa Poikile. Una galería pública con columnas en Atenas. Allí se reunían Zeno y sus estudiantes para debatir, reflexionar y cuestionar la naturaleza de la vida. Con el tiempo, las personas comenzaron a llamar estoicos a quienes seguían estas enseñanzas. Hoy usamos la palabra estoico para describir a alguien que mantiene la calma bajo presión. Alguien que no se deja dominar por sus emociones. Pero el estoicismo original era mucho más profundo que simplemente no mostrar emociones. Era una filosofía completa sobre cómo vivir una buena vida. Los estoicos creían que el universo estaba gobernado por una inteligencia racional. Un principio que llamaban logos. Según esta visión, todo lo que ocurre en el universo forma parte de una red de causa y efecto. Nada ocurre completamente al azar. Todo tiene una razón dentro del orden natural del mundo. Esto no significa que podamos controlar lo que sucede. De hecho, una de las ideas más importantes del estoicismo es esta: hay cosas que están bajo nuestro control. Y cosas que no lo están. No podemos controlar la opinión de los demás, el pasado, la economía, la suerte. Pero sí podemos controlar nuestra actitud, nuestras decisiones, nuestro carácter, nuestra respuesta ante la adversidad. Y cuando entiendes esa diferencia, tu mente cambia completamente. Porque dejas de gastar energía luchando contra cosas que no puedes cambiar. Y empiezas a enfocar tu energía en convertirte en una mejor persona. Para lograrlo, los estoicos enseñaban 4 virtudes fundamentales. 4 pilares para construir una vida fuerte y equilibrada. La primera es sabiduría. La capacidad de pensar con claridad. De analizar situaciones complejas sin dejarse dominar por las emociones. La segunda es templanza. La habilidad de controlar tus impulsos. De evitar los excesos.
de mantener equilibrio en un mundo lleno de distracciones. La tercera es justicia. Tratar a los demás con respeto, con honestidad, incluso cuando ellos no hacen lo mismo contigo. Y la cuarta es coraje. No solo en las grandes batallas de la vida, sino en los pequeños desafíos diarios. El coraje de levantarte cuando fallas. El coraje de seguir adelante cuando las cosas se ponen difíciles. El coraje de mantener tus valores incluso cuando nadie está mirando. Uno de los más grandes filósofos estoicos fue Séneca, un pensador romano que escribió palabras que siguen resonando siglos después. Él dijo algo profundamente poderoso: a veces, incluso vivir es un acto de valentía, y tenía razón. Porque la vida no siempre es fácil. A veces perdemos. A veces fallamos. A veces enfrentamos dolor, injusticia y sufrimiento. Pero el estoicismo enseña algo importante. El verdadero poder de una persona no se mide por lo que posee. Se mide por cómo enfrenta la adversidad. El estoicismo tampoco era una filosofía egoísta. Aunque se enfocaba en el crecimiento personal, también promovía la compasión. Por ejemplo, en la antigua Roma los esclavos eran considerados propiedad. Pero Séneca defendió que debían ser tratados con humanidad. Porque todos compartimos la misma naturaleza humana. El estoicismo tampoco significa quedarse de brazos cruzados. No significa aceptar todo pasivamente. Al contrario. Los estoicos creían que solo las personas que han desarrollado disciplina, autocontrol y virtud, pueden realmente cambiar el mundo. Un ejemplo poderoso de esto fue Marco Aurelio, uno de los emperadores más respetados de Roma. Durante su reinado de 19 años, enfrentó guerras, crisis políticas y tragedias personales. Perdió a varios de sus hijos. Y aún así, siguió gobernando con sabiduría y dignidad. En sus momentos de reflexión escribió un libro que hoy conocemos como Meditaciones. Un diario personal donde recordaba constantemente los principios del estoicismo. Siglos después, ese mismo libro ayudaría a otro líder a soportar uno de los periodos más difíciles de su vida. Nelson Mandela. Durante 27 años de prisión, Mandela encontró consuelo en las ideas estoicas. Le ayudaron a mantener la calma, la claridad y la determinación. Cuando finalmente fue liberado y se convirtió en presidente de Sudáfrica, no buscó venganza. Buscó reconciliación. Porque entendía algo que los estoicos habían enseñado siglos antes. No podemos cambiar el pasado. Pero sí podemos elegir cómo construir el futuro. Con el tiempo, el estoicismo dejó de ser una escuela filosófica formal. Pero sus ideas nunca desaparecieron. De hecho, su influencia sigue presente en muchas áreas del mundo moderno. En la psicología, en el liderazgo, en el desarrollo personal. Uno de los estoicos más influyentes fue Epicteto. Un hombre que nació esclavo, pero que terminó convirtiéndose en uno de los grandes maestros de la filosofía. Epicteto enseñó una idea simple pero transformadora: no sufrimos por lo que nos sucede, sufrimos por la interpretación que hacemos de lo que nos sucede. Esta idea influyó directamente en terapias psicológicas modernas, como la terapia cognitivo-conductual. Un método que ayuda a las personas a cambiar pensamientos negativos que generan sufrimiento. También inspiró la logoterapia de Viktor Frankl. Frankl fue prisionero en un campo de concentración nazi, en uno de los entornos más crueles de la historia. Y aún así descubrió algo poderoso. Incluso cuando todo te es quitado, siempre queda una última libertad. La libertad de elegir tu actitud. De encontrar significado. Incluso en el sufrimiento. Ese es el corazón del estoicismo. Una filosofía que nos recuerda algo esencial.
No siempre podemos controlar lo que nos ocurre, pero siempre podemos controlar quién decidimos ser frente a ello.